Buenos días a todas y todos. Agradezco al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores por brindar este espacio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para promover e informar sobre los derechos de este importante sector de la población. Precisamente en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Quisiera referirme en términos por qué hay un día establecido, precisamente el 15 de junio, para promover la toma de conciencia de los derechos de las personas adultas mayores. En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día, esta fecha en específico, para alentar a la comunidad internacional a trabajar en el ámbito de sus competencias y obligaciones por la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. En la resolución se refieren al menos 3 situaciones que impulsaron a la Asamblea General a llevar a cabo este esfuerzo. El primero de ellos fue el hecho de que en muchas partes del mundo son escasas o nulas las medidas de aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. ¿Qué es este plan? Este plan es el que se ha acordado a nivel internacional para encarar el reto del envejecimiento en el siglo presente, en el siglo XXI. Un segundo punto es el aumento del número de personas mayores para los próximos años, y un tercer punto es el reconocimiento de la contribución esencial de las personas mayores en el funcionamiento de la sociedad, cuando se establecen ciertas garantías adecuadas. A nivel local, se observa también un panorama parecido. Nuevo León está envejeciendo y son pocas las políticas públicas o estrategias que se están implementando para abordar los derechos de las personas mayores. Teniendo en cuenta este contexto y con la intención de visibilizar la importancia de este ejercicio de toma de conciencia, quiero comunicarles básicamente 3 puntos. Aunque el envejecimiento no debe provocar discriminación alguna, la realidad es que las personas mayores padecen múltiples discriminaciones. En Nuevo León, por otra parte, son escasas las acciones dirigidas a hacer efectivos los derechos de las personas mayores. Y tercero, ante esta situación, es necesario retomar los estándares internacionales y las propuestas de las personas mayores para emprender medidas adecuadas en materia de promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Me voy a referir ahora a la discriminación por motivo de edad. La prohibición de la discriminación contra las personas mayores se subraya en muchos documentos normativos internacionales y se confirma en la legislación nacional y local. Sin embargo, personas de este grupo poblacional refieren que al haber sido discriminadas, lo hicieron en razón de su edad. En el año 2017 se llevó a cabo la encuesta nacional de discriminación, ENADIS por sus siglas, con el objetivo de reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana. Se encontraron los siguientes resultados sobre la situación de las personas adultas mayores. El 33% de la población de 60 y más refiere que es poco el grado de respeto recibido en el país hacia sus derechos como grupo. Un 18%, según esta encuesta, de la población de 60 años y más, declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. En tanto, el 55% refirió que esa discriminación fue por motivos de su edad. El 37% señaló haber sido discriminadas en la calle
o en el transporte público, el 33.3% en su familia, lo cual es bastante significativo. El 27.7% señaló discriminación en los servicios médicos, el 17.4% en alguna oficina del gobierno y el 13.1% en el trabajo o la escuela y el 5.8% en los negocios. Durante ese año, 2017, esta comisión llevó a cabo una audiencia pública para conocer de primera mano las opiniones y experiencias de las personas mayores y de aquellas que colaboran en la protección de sus derechos humanos. Hicimos un diagnóstico y como parte de los trabajos de este diagnóstico de los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Nuevo León, resulta importante destacar que las personas hicieron referencia a la discriminación por edad como un obstáculo recurrente en el ejercicio de sus derechos humanos a la accesibilidad, a la dignidad e integridad personal, al trabajo, a la salud y desde luego también al derecho a la vida digna y a la familia. Específicamente, si nosotros referimos cuál es la situación que prevalece en Nuevo León, el diagnóstico incluyó un análisis del estado que guardan los derechos de las personas de este sector en el marco normativo, en el marco legislativo. Y por un lado, en el marco normativo y por otro lado, en las políticas públicas. En la revisión legislativa, particularmente en la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que es una ley que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas mayores, se encontró que cuenta con algunas áreas de oportunidad, pero que cumple en lo esencial con los principios establecidos por el derecho internacional. Refiere los principios de autonomía y autorrealización. También refiere los principios de participación, de equidad y corresponsabilidad y atención preferente. Y que estos principios, como les decía, están en consonancia, son armónicos con los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. El artículo 5 de esta ley reconoce los siguientes derechos de las personas mayores: a la integridad y dignidad, a la certeza jurídica y a la vida en la familia, a la salud y a la alimentación, a la educación, a la recreación, a la información y participación, al trabajo y a la asistencia social. Posteriormente se abordan las obligaciones de la familia, reconociendo su importancia en el bienestar de las personas mayores. Finalmente se refieren en esta ley las facultades y obligaciones de las autoridades y los servicios a favor de las personas mayores. Dicho esto, el principal reto de esta legislación, de este marco normativo, es, como muchos otros aspectos, hacerlo una realidad. Que esta ley se encarne en políticas públicas en el ámbito local y municipal, que particularmente aseguren, no solo reconozcan, sino que se garantice que las personas mayores hagan ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley y desde luego también en otros que están relacionados. Esto es, digamos, por el primer aspecto que tiene que ver con la revisión legislativa, la revisión al marco normativo. Por otro lado, está el análisis de este diagnóstico respecto a la política pública estatal. Y aquí se encontraron algunas cuestiones también de interés. Se encontró que el 66.6% del total de las dependencias habían realizado acciones para capacitar y promover la toma de conciencia de su personal, de los servidores públicos, en materia de derechos de las personas mayores. Se encontró que el 26.6% de las dependencias señalaron haber emprendido medidas específicas para respetar los derechos de las personas mayores en el ámbito de sus competencias.
a pesar de ser la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos. También se encontró que el 33% señaló haber realizado medidas para promover los derechos de las personas mayores y el mismo porcentaje, 33%, refirió medidas encaminadas a la protección de los derechos humanos de este grupo poblacional. Un poco más, el 40%, refirió medidas relacionadas con la obligación de garantizar los derechos de las personas mayores. Y fueron pocas, y hay que señalarlo con muy poca relevancia, las respuestas en cuanto a las medidas que particularmente se han implementado en las dependencias en beneficio de las personas mayores. Planes, estrategias o mecanismos que tuvieran que ver con la accesibilidad de las personas mayores, con la educación inclusiva para el desarrollo integral y para la prevención y maltrato que sufren las personas mayores. Ante este panorama que prevalece en la esfera estatal, también se indagó cuáles son las acciones que han emprendido particularmente las administraciones municipales. Y se observó que aquí un 52% de los municipios señalaron haber realizado acciones para capacitar y promover la toma de conciencia de su personal, que el 23% señalaron haber emprendido medidas de respeto a los derechos de las personas mayores, el 76% sobre la obligación de la promoción, un 41% sobre la obligación de la protección y solo un 11% sobre la obligación de garantizar los derechos humanos. En los municipios también se encontró que el 35% de ellos cuentan con medidas políticas o acciones para promover el acceso al empleo de este grupo vulnerable. Y únicamente el 11.3% señaló medidas para promover la participación activa de las personas mayores en la formulación y aplicación de políticas que afecten directamente su bienestar. Estos resultados, tanto en el ámbito estatal como en el municipal, reflejan que la mayoría de las autoridades desconocen, en términos generales, y esto habría que subrayarlo, el contenido y el alcance de las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la relevancia de la creación y el trabajo del Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores es fundamental, porque es el órgano de coordinación de las políticas públicas, de los programas, de las acciones y de las estrategias para el desarrollo integral de las personas mayores de Nuevo León. Si ustedes me lo permiten, con mucho respeto y de manera muy atenta, podríamos señalar algunas recomendaciones en este sentido, tomando en cuenta las experiencias de las audiencias de este diagnóstico que tiene que ver con la parte, como les decía, de legislación y de políticas públicas. Y un poco también tomando como referencia los estándares internacionales de derechos humanos que la Comisión Estatal realizó. ¿Cuáles serían entonces algunas de estas líneas que pueden resultar imprescindibles para respetar, para promover, para proteger y para garantizar los derechos de las personas mayores? Primero, el incorporar a la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Nuevo León la discriminación basada en género, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sobre el proceso de envejecimiento, el intercambio de conocimientos y experiencias entre las distintas generaciones,
la obligación de la capacitación, particularmente del sector salud, y la obligación de informar a las personas mayores sobre sus derechos laborales. También habría que fortalecer las capacitaciones en formación de derechos humanos para el servicio público, tanto en el contexto estatal como en el municipal. Y esta capacitación con un énfasis en materia de obligaciones. Otra línea más sería el emprender acciones de accesibilidad y trato preferencial para las personas mayores. Otro más, el establecer acciones educativas para que se fomente el desarrollo integral y la inclusión de las personas mayores. Igualmente, el instrumentar medidas de coordinación para garantizar el acceso a medios apropiados de atención institucional para estas personas. Y instrumentar medidas para garantizar el acceso a la participación activa en la formulación y aplicación de políticas que afecten, como les decía, su bienestar. Asimismo, podríamos reflexionar que podría exhortarse, se debe exhortar a que las autoridades estatales y municipales, a que las organizaciones de la sociedad civil y a las demás personas que tengan interés en este tema, a tomar como base la formulación de estas políticas los estándares internacionales que en materia de derechos humanos y específicamente en los ámbitos prioritarios del Plan de Acción de Madrid se establecen, y que son, a saber, los siguientes: las personas mayores y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable. Estas acciones nos reflejan finalmente el trabajo que tenemos que hacer en momentos tan difíciles y particular de la pandemia, y particularmente que están afectando a este grupo vulnerable. Finalmente quisiera referirme a una reflexión final, que es que en consonancia con este Plan de Acción de Madrid, hay que reconocer que todas las personas, a medida de que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, con garantías de seguridad y participación en la vida económica, pero también en sus aspectos sociales, culturales y políticas de nuestras comunidades. Es necesario fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas mayores, luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de este sector de la población, y promover la toma de conciencia sobre sus capacidades y aportaciones en la sociedad. Es urgente diseñar políticas públicas integrales que consoliden a las personas mayores desde la perspectiva de los derechos humanos. Es necesario que se asegure la participación de este grupo, que tengan representantes en las organizaciones civiles, que las personas expertas en la materia incidan en la toma de decisiones que les afecten. De esta manera, las medidas, las políticas y las decisiones serán adecuadas para este grupo poblacional. En este sentido, no está permitida la improvisación, ¿verdad? Hay que garantizar la participación de este grupo, de las organizaciones sociales que lo representan y de los expertos en la materia. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos comprometidos con los derechos de las personas adultas mayores.
Es para nosotros muy satisfactoria la colaboración que tenemos con el Instituto, con las organizaciones representativas y demás instancias en la materia, para promover una cultura de respeto de los derechos de las personas mayores. Enhorabuena, pues, la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Y enhorabuena también por este esfuerzo que realiza el Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores de Nuevo León. Muchas gracias por su atención.